nombre es Daniel Aramburu, soy profesor en letras y trabajo en la región sexta, Comodoro Rivadavia Radatili, en el cargo de supervisor. Y bueno, agradezco esta convocatoria del Ministerio de Educación para trabajar en este taller que titulamos La gestión directiva de la certidumbre de las tradiciones a la creatividad en el nuevo escenario. No enciendo la cámara porque hay un problema técnico y no se puede hacer, no es que no quiera, así que pido disculpas también por eso. Bueno, por un lado el título ya vincula a la gestión directiva con 4 conceptos que considero centrales en este tiempo. Por un lado, las certidumbres y las tradiciones que se fueron cuando llegó la pandemia, y por otro lado, la creatividad y los nuevos escenarios que llegaron con la pandemia. No, hay una suerte de oxímoron o de oposiciones dentro de este título que nos va a guiar el trabajo del taller durante este encuentro. Entonces, por un lado, aquellas cosas de las que disponíamos, que teníamos a mano, que nos permitían organizar el trabajo desde un montón de certezas, entendiendo igualmente que la gestión directiva siempre está expuesta a incertidumbres y a imprevistos. Y por otro lado, un nuevo escenario que se impuso de pronto, que surgió de un momento para el otro, que no dio avisos previos y que nos interpeló en todas esas certezas que habíamos construido y que nos desafió a crear, ¿no? La creatividad en el sentido más productivo y más pleno de la palabra, ¿no? Que es el trabajo que me parece que convocó a todos los equipos directivos. Por otro lado, la propuesta de este encuentro se encuadra dentro del proyecto del taller, y cuando hablamos del taller estamos hablando de un espacio de construcciones en el que interactúan 2 instancias. Por un lado, la coordinación del taller, que tratará de promover instancias de aprendizajes nuevos, o de complementar o de reforzar aprendizajes ya construidos. Y por otro lado, quien participa del taller, que asume la voluntad de estar en este taller, ¿no? Y que asume estas reglas de participación que nos van a permitir a todos encontrarnos para construir conceptos alrededor de la gestión directiva, enmarcada en un tiempo que es particular, y que, como todos los tiempos, es dinámico, es totalmente activo, y nos desafía permanentemente en el trabajo de la gestión. Bueno, vamos a iniciar entonces este encuentro. Espero que me estén escuchando bien, si no me lo comunican por el chat. Vamos a empezar este trabajo tratando de pensar la pandemia, que configuró otro tiempo y un nuevo escenario, como decíamos en la presentación del taller. Otro tiempo complejo, y yo diría más complejo que los tiempos que veníamos recorriendo, porque todos los tiempos lo son, porque cada tiempo tiene su complejidad, su fisonomía, su organización, y cuando pensamos en la gestión, estos tiempos siempre son complejos porque nos invitan a tomar siempre decisiones, ¿no? Y no cualquier decisión, sino decisiones que tienen consecuencias. Y por otro lado, como decíamos también en la presentación, una pandemia que configuró un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario pensándolo como un escenario que incluye las dimensiones del tiempo y del espacio. Un nuevo escenario con otras características, con otras condiciones, con otras particularidades, y fundamentalmente un escenario desconocido, creo que para todos nosotros. Si bien en el mundo han habido otras pandemias, este escenario se nos impuso de manera imprevista,
y fue un escenario distinto que tuvimos que empezar a construir, que tuvimos que armar, que tuvimos que edificar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la interpelación que nos produjo fue mucho mayor, ¿no? Porque actuamos sobre escenarios imprevistos, fundamentalmente. Bueno, entonces, a partir de esto, yo los voy a invitar y voy a habilitar sus micrófonos para que hagamos inicialmente un inventario de lo que nos pasó cuando se declaró la pandemia, ¿no? Y en este sentido, yo los voy a... Bueno, ahí hay unas imágenes sugerentes que nos van a permitir irnos a aquel marzo del 2020 en el que el mundo cambió de pronto, de repente, nos encontramos con una realidad particular y distinta, las escuelas tuvieron que cerrar las puertas, nos tuvimos que ir de la escuela, la tuvimos que desalojar, por lo menos simbólicamente, y tuvimos que empezar a planificar y a recorrer otro tiempo educativo, vamos a llamar, porque es lo que a nosotros nos preocupa, y vimos ese nuevo tiempo que nos reconfiguró como sujetos también, generalmente lo reconfiguramos conceptualmente, ¿no? Podemos decir, este tiempo nos provocó lo siguiente. Entonces, inicialmente los voy a invitar y voy a tratar de recuperar todo lo que ustedes digan para vincular ese tiempo inicial de aquel marzo del 2020 con emoción, con alguna emoción, con algún sentimiento, con algún temor, con alguna actividad con la que lo vincularon inmediatamente. ¿Qué les produjo, ¿no es cierto?, ese primer cimbronazo, ¿no es cierto?, que significó ingresar en un tiempo de pandemia y pensar la educación desde otro lugar. Bueno, entonces los invito a que puedan compartir esa sensación. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Te escucho perfectamente. ¿Qué nos compartís? Hola. Marcela. Perdón, a mí me estabas llamando, ¿eh? Ah, no. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel. Pareciera que no escucha. No, viste, pareciera que no escucha. María José, te escucho bien. Sí, bien, Daniel. Nada, un poco de esto de qué nos pasó cuando se declaró la pandemia. Yo creo que una de las grandes cosas que tuvimos fue esta gran incertidumbre, ¿no? De algo conocido, de nuestra escuela presencial en la que nos sentíamos, además de ser nuestro lugar conocido, nuestro lugar seguro, nos encontramos con una gran incertidumbre que tampoco podíamos quedarnos mucho tiempo en pensando qué hacer, había que accionar y había que accionar rápido. Entonces, ahí fue donde un poco fuimos pensando mientras hacíamos, ¿no? No nos detuvimos un rato a pensar y después nos pusimos en acción. Tuvimos que poner en acción y bueno, ir pensando y hacer en muchas ocasiones prueba y error y enseñar y aprender a la vez. Perfecto. Bueno, gracias María José. Entonces,
Quedamos con incertidumbre, pasamos de un lugar seguro y conocido a otro, distinto, agrego ahí, y presenciamos o participamos de un tiempo que nos obligó a accionar inmediatamente. Tal cual. Ahí estamos. Bien. ¿Qué otro aporte? Creo que Juan Pablo habías levantado la mano. Sí, te escucho. Bueno, comparto un poco lo que dijo la compañera, pero además creo que ahí fue una de las dificultades más grandes, ¿no? Que tuvimos que pasar a la acción sin tener una instancia de reflexión en un momento que era tremendamente novedoso. Lo digo como profe, porque yo estaba en el aula, no estaba en un cargo directivo ni nada en ese momento, estaba en el aula directamente, y tuvimos que pasar a trabajar sin tener muy en claro cómo accionar. De pronto pasamos de tener un aula donde todo transcurría de lo presencial a tener que pensar actividades en un marco virtual, con plataformas, en particular aquí en Chubut. Classroom es una plataforma que tiene sus particularidades, aprender a trabajar con esas características. Entonces, y eso además impulsado desde Nación para que se haga inmediatamente. Entonces, quizás una de las cosas que tenemos que pensar hoy por hoy es, bueno, si tenemos que volver a una virtualidad, si no conviene demorar un ratito el ingreso y pensar cómo va a ser eso. Ahora ya tenemos mucho del camino recorrido porque lo tuvimos que transitar, pero próxima catástrofe, tomarnos un tiempo para respirar y pensar, ¿no? Digo, ahí el Estado también como un ordenador de la vida profesional nuestra y de las familias que tuvieron porque nosotros somos una parte del despiole, ¿no? Perfecto. Eso nada más. Gracias, Juan Pablo. Ahí, sí, es importante esto que traes. Bueno, yo ahí planteo pasaje de la acción inmediata sin tener en claro cómo accionar, ¿no es cierto? Que se liga a esta idea de incertidumbre que compartió María José anteriormente, que se liga a esta cuestión de no sabemos qué hacer, pero que hay que hacer, de un tiempo de reflexión que no existió, que no hubo, y de un tiempo que fue tan particular, tan inédito, tan sorpresivo, ¿no es cierto?, que no nos dio tiempo para nada, pero que así todo, desde el aula o desde la gestión directiva, tuvimos que accionar, tuvimos que ponernos en trabajo. Bien, perfecto. ¿Qué otra idea comparten? ¿Qué otra cosa les produjo este tiempo de pandemia? El trabajo en red. Muy bien, trabajo en red, perfecto. Trabajo en red, trabajo con otros, ¿no? Con otros colegas, con otros equipos directivos, con otras instituciones, ¿pensado así? Sí, sí, sí. Un trabajo colaborativo para ir ayudándonos entre todos, viendo qué funcionó con uno, con otro, así. Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa les produjo este nuevo tiempo? Hola, ¿qué tal? A ver si me Hola, escuchan. Andrea, sí, te escucho bien. ¿Cómo andan? Sí, ahí donde Vanessa, el trabajo en red también fue el tema sostener el vínculo con la familia. Tuvimos una diversidad de emergencias que fueron surgiendo y que hay nenes que quedaron excluyentes del sistema, entonces teníamos que hacer un trabajo finito también. Más allá de que estábamos en cuarentena y no podíamos salir, pero me parece que como directivos nos tuvimos que plantear de ir a la casa y, por ejemplo, dejarle algo impreso, ¿no? Así también como el bolsón de la copa de leche en mi caso. Y me parece que ahí también nos enfocamos nosotros como institución, porque después la vuelta a la presencialidad, que fue este año, la verdad que nos sirvió mucho, esto de la comunicación, el llamadito. Al principio, como decía Juan Pablo, fue accionar ya, ¿no? Pero también me parece decir, bueno, no pongo mi celular, no pongo mi WhatsApp, pero lo terminé poniendo allá por junio. Entonces, como que fuimos acrecentando, porque fue por 10 días primero, entonces después fue un mes, la cuarentena duraba más, y terminamos todo un año de cuarentena. Pero a mí me hace
ruido esto, el trabajo con la familia, porque este año lo tuvimos que recuperar. Perfecto, gracias. Ahí me parece importante, por un lado, el sostenimiento de lo vincular, ¿no? Porque la escuela cerró las puertas, pero no se cerró la escuela. Que eso es un concepto, me parece súper interesante para pensar este tiempo. La escuela se cerró, la escuela necesariamente tuvo que cerrar las puertas, cerrar sus ventanas, la escuela quedó inhabitada. Pero no significó que se cerró la oferta educativa, no significó que la escuela como institución, ¿no es cierto?, se cerrara definitivamente. Entonces, me parece que desde ese lugar hubo que sostenerlo vincular, hubo que seguir vinculado con los estudiantes, hubo que seguir vinculado con las familias, los equipos directivos tuvieron que seguir vinculados con su equipo docente. También esto que traes que es re importante, atención a la diversidad desde otras prácticas. Lo que nos provocó la pandemia, me parece, y esto creo que nos afectó a todos, es que esa diversidad a la que atendíamos inmediatamente, que se nos presentaba ante nuestros ojos, que se configuraba ante nosotros, ahora tomó distancia. Entonces la tuvimos que construir, ¿no? Entonces, a veces el proceso de la identificación de las situaciones complejas nos llevó un tiempo distinto. No obstante eso, me parece que todas las escuelas, en la medida de sus posibilidades, atendieron esa diversidad. La diversidad que sea, ¿no? Vamos a pensar la diversidad en un sentido bien amplio. La diversidad en lo económico, la diversidad en lo cultural, la diversidad en lo social, ¿no? Lo vamos a pensar en todos los aspectos. Bien, por otro lado, fortalecimiento de otros medios de comunicar, necesariamente, porque los medios que estaban instalados no alcanzaban, entonces tenemos que pensar en otros. Y pusimos a disposición una cantidad de mecanismos, de formas y de dispositivos, ¿no es cierto?, que nos permitieron que esta comunicación que se interrumpía por un tiempo se pudiera reinstalar y sostener. Muy bien. Sí. ¿Qué otra Discúlpame idea? Sí. ¿Hola? ¿Se escucha Sí. bien? Recién se me Hola, había hola. cortado, Te disculpen. escucho bien. ¿Se escucha? Ah, Sí, disculpen porque se me había cortado recién, así que fui a agarrar otra te computadora. escucho Algo bien, que ¿eh? podía. Sí, sí. Gracias. Sí, esto de fortalecimiento de los otros medios de comunicación, las distintas herramientas que tuvieron que usar los docentes para comunicarse con los padres. Esto de que, bueno, aprender una nueva, por ejemplo, el Classroom, perdón, aprender un nuevo programa para poder comunicarse con los padres, hacerlos por WhatsApp, llevar a veces hasta el material a un determinado lugar para que los chicos puedan tener su material de trabajo. La verdad que hicieron mucho trabajo, muchas herramientas trataron de buscar, ¿sí? A la vez explicarles también a los padres cómo utilizar el WhatsApp para mandarle la información, o en el Classroom en todo caso, en una computadora o en un celular. La verdad que fue mucha estrategia, mucho trabajo, paciencia, y de parte de los docentes, directivos y todo, o sea, siempre y cuando, todo con el objetivo de que ellos tengan su material de trabajo, puedan seguir comunicándose, como decís vos, que la escuela siga y funcione y continúe de la mejor forma posible de los momentos que podíamos tener nosotros en ese momento, en esa situación. Perfecto, gracias. Sí, uso de herramientas distintas para enseñar y para aprender, y no solo de herramientas, porque cada escuela pensó todos los dispositivos posibles y necesariamente el equipo directivo tuvo que hacer lectura de su entorno inmediato, no tuvo que pensar la singularidad de su escuela. Y en función de esa singularidad, de esa particularidad y de las posibilidades o imposibilidades que la escuela tenía o tuvo en ese momento y tiene habitualmente, tuvo que empezar a diseñar formas de acercar el conocimiento. Me parece central esta idea de que la escuela con las puertas cerradas pudo seguir generando el vínculo con el conocimiento, ¿no? Que es una, que vamos a ver un poquito más adelante, que el vínculo con el conocimiento no solamente implica el vínculo con un contenido, sino que implica la posibilidad de trascender otras fronteras, y no solo simbólicamente, y no solo planteado de manera ideal. Y por otro lado, esto que traes, el establecimiento de una enseñanza diversificada, pensando que no solo hubo que enseñar a nuestros alumnos, ¿no? También tuvieron que aprender las familias, y en eso también generamos participación, y también logramos, también logramos protagonismo, porque tuvimos que decir cómo podían ayudar a los alumnos, tuvimos que empezar a diseñar, ¿no es cierto?, redes en el mismo seno de la escuela,
¿no es cierto?, para poder propiciar aprendizajes. Bien, siempre con la centralidad del estudiante, ¿no? Me parece que todos focalizamos por ahí. Una más les pido, y avanzamos. Una palabrita más, una idea más. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Miriam? Silvia. Ah, Silvia, dale. Silvia, soy de Esquel, estoy hace 2 años en un cargo directivo de nivel inicial. Yo pondría la palabra desolación, ¿no? Que lo terminé como de resumir este año, ¿no? El año pasado se empezó con la presencialidad, los docentes, al ser un jardincito nuevo que se desdobló de otro jardín en el 2019, ya el 2019 venía con paros y retención del personal auxiliar, entonces comenzamos el 2020 con muchas propuestas, ¿no? Con los docentes incentivados, y bueno, se empezó la presencialidad en 2020 y comenzó la pandemia, cosa que nos movilizó a todos. Desolación porque yo pude ver este año papás que se han acercado al jardín de los niños que asistieron el año pasado en sala de 5, ¿no? Esta angustia, tristezas que ellos pudieron comunicarme de la salita de 5, ¿no? Que uno tanto espera, anhela, y este recuerdo que uno tiene para el piso nivel inicial de las infancias. Entonces pudimos ver, yo pude rescatar eso, ¿no? Las familias con esa angustia que les quedó, y con el miedo también. En este año puedo ver el miedo, ¿no? De esto del paro, de todas estas cuestiones que estamos atravesando actualmente, ¿no? Como que volver el tiempo atrás. Entonces, como que, y nos pasó este año que volvimos a la presencialidad, ¿no? Cómo veíamos la sala con esto, las burbujas, ¿no? Este bullicio de los nenes que se extraña, digamos, de años comunes, ¿no? Entonces, este año empezamos así, ¿no? Con esta angustia, tristeza, lo pude ver de parte de los papás, de los docentes, más allá que nos fuimos acostumbrando a las burbujas, pero bueno, ¿no? Este bullicio, ¿no? Este ida y vuelta de los niños en el jardín, eso nos movilizó bastante este año. Gracias, Silvia. Buenísimo. Ahí, fíjense que volvemos sobre el impacto. Ahora acá estamos en un impacto fundamentalmente relacionado con las subjetividades, ¿no? Con las nuestras y con la de los otros. Esta idea de la desolación, de la angustia, de la tristeza, del miedo, que me parece que no solo afectó a algunos, me parece que en mayor o en menor medida nos afectó a todos. Creo que de alguna manera o de otra estuvimos todos en algún momento pasando por estas situaciones, ¿no? Porque la pandemia trajo un montón de situaciones, un montón de nuevos órdenes, ¿no es cierto?, que nos complicaron no solo en la actividad y en lo más material de nuestra cotidianidad, sino que también nos afectó en las cuestiones más internas, ¿no? Entonces esto que Silvia dice me parece que fue común no solo en padres, no solo en estudiantes, sino en docentes y en equipos directivos, ¿no? La idea de la desolación, incluso la idea de estar solo, de estar solo en la toma de decisiones a veces, inseguro en la toma de decisiones, la idea de la angustia, de la tristeza, del miedo, ¿no? Un escenario complejo porque estaba asociado a cuestiones fuertes, ¿no? Como la enfermedad, incluso como la misma muerte que estaba como acechando, ¿no? Y eso generaba estas situaciones. Por otro lado, el silencio de las escuelas, que me parece que fue como el indicador más fuerte de que la escuela había cambiado, ¿no? de que el edificio escolar se había transmutado y que la educación empezaba a adquirir otras líneas. Y esta idea de la burbuja como otro modo de organización del espacio áulico que se empezó a configurar a partir del 2021 y que vamos a ver más adelante como la configuración de una nueva agenda. Miriam, no sé si querés hablar. Miriam Ibáñez, porque se encendió tu cuadradito. Hola, sí. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿te escucha? Perfectamente. Sí, perfectamente. Para nosotros fue un gran desafío al comienzo,
porque para incorporar nuevas herramientas digitales que eran desconocidas para nosotros y la familia. Así que comenzó en la pandemia, y bueno, el otro día tuvimos que crear la plataforma, y googleamos entre los docentes y bueno, fuimos aprendiendo. Perfecto, gracias. Buenísimo. La palabra desafío que no había aparecido. Bueno, fíjense, vamos a tratar de avanzar un poquito más. Acá nosotros, cuando hacemos este inventario, fíjense que en contrario de lo que yo esperaba, hay muchos elementos del inventario que apuntan a la acción. Hay muchos elementos del inventario que implican la intervención desde la acción, la intervención desde ponerse al hombro el nuevo tiempo y el nuevo escenario y ponerse a trabajar. Fíjense que a mí se me había ocurrido pensar que este inventario lo pudiéramos agrupar en palabras más armoniosas, más suaves, más tenues, más afectuosas, y fíjense que la mayoría de estas palabras o de estas ideas van por ese lado, ¿no? El trabajo inmediato, el sostenimiento del vínculo, la atención a la diversidad a pesar de que todo era distinto, la creación y el fortalecimiento de nuevos modos de comunicar, pensar en nuevas formas de enseñar y de aprender, pensar en una enseñanza distribuida o diversificada, pensar en el desafío, porque el desafío de última implica que hemos llegado a un límite de nuestras intervenciones y que tenemos que generar otro. El desafío siempre implica acción. Entonces, me parece que las podríamos categorizar en ese grupo. Y otras palabras que están más asociadas que son palabras más fuertes, ¿no? Que tienen un impacto que nos llega, que se vincula con el dolor o con la angustia, con la tristeza, y que tienen que ver con la incertidumbre, que la incertidumbre es una palabra que está ahí en el medio. Si no hay incertidumbre, no hay acciones nuevas, si no hay incertidumbre, no hay proyectos. Pero sí la desolación, la angustia, la tristeza, el miedo, el silencio, ¿no? El silencio que dijeron ustedes, un silencio que ensordecía, ¿no? Un silencio que nos provocaba y que nos preocupaba. Muy bien. Vamos a incorporar algunas cuestiones de teoría a esta primera parte, como para cerrarla, y yo, bueno, ahí los invito a pensar que cuando tenemos tiempos de desastre o tiempos de emergencia, como fue la pandemia, el primer síntoma que aparece es el de la desorganización, ¿no? Que creo que es algo que nos pasa a todos. Se desorganiza todo, la vida misma se desorganiza. Entonces, si lo que prevalece es la desorganización, que ustedes lo plantearon acá claramente, lo que aparece como contrapartida son prácticas que organizan y que ordenan, ¿no? Fíjense que ustedes dijeron, bueno, no sabíamos qué hacer y nos pusimos a hacer esto. No se podía ir a la escuela, entonces pensamos en prácticas de enseñanza y de aprendizajes distintas, otras. Bien, cuando un desastre ocurre, entonces se produce fundamentalmente una ruptura de los hábitos, una ruptura de las rutinas, los escenarios cambian y la vida se desorganiza como nos pasó en este momento, de un momento al otro. No hay tiempo para, creo que lo decía, no sé si era Juan Pablo el nombre, de un momento al otro, desde el 15 al 16 de marzo, la vida ya se había cambiado, el escenario era distinto, ¿no? Y lo que tuvo de particular la pandemia, que también lo dijeron ustedes, es que vino por 15 días, pero se instaló, ¿no? Y se instaló y permaneció en el tiempo. Entonces, esa instalación de la pandemia, esa instalación de la emergencia o del desastre, provocó indudablemente el quiebre de ilusiones, ¿no? Entonces hubo desesperanza, fíjense que acá lo asocian a la idea de desolación, de angustia, de tristeza, de miedo. Hubo ruptura del porvenir y también hubo ruptura de los proyectos de vida. La pandemia, como cualquier otro desastre, como una guerra, como fue la tormenta, la lluvia que nosotros tuvimos, que arreció como Doro en el 2017, señala siempre una ruptura de la temporalidad, por lo menos de la temporalidad habitual. Pero a la vez
una reorganización del tiempo en función de, de ese desastre, ¿no? La pandemia, puntualmente en este caso, vamos a entenderla vamos a entender que marca una bisagra, ¿sí? Pero que también es un indicador, también es un ordenador. Nosotros vamos a decir ahora, antes de la pandemia pasaba esto, después de la pandemia pasaba lo otro, ¿no? Entonces, ese antes y después del evento es una marca de temporalidad que se instala a partir de este nuevo tiempo. Entonces, fíjense que ustedes dijeron, intervinimos inmediatamente, ¿no? Y claro que intervinimos inmediatamente, cada uno desde el lugar en el que estábamos ejerciendo nuestro trabajo. Entonces, hubo que conectar realidades, hubo que acercar aquello que el desastre se llevó, hubo que religar vínculos, hubo que propiciar otros encuentros y encuentros con otros formatos, ¿no? El encuentro a la distancia, ¿no? El acercamiento desde las posibilidades remotas. Y en este contexto, y voy a sumar una palabrita más a este listado, en este contexto sorpresivo, el desborde es como la conducta más esperable, ¿no? Y en este desborde, los equipos directivos, todos los que estamos acá, debimos intervenir. ¿Y cómo intervinimos? Voy a anotar acá también, como contenedores subjetivos. Porque contenedor no es una palabra muy sonora, digamos, pero intervenimos así, como contenedores subjetivos. Y acompañamos a los padres, acompañamos a los estudiantes, acompañamos a los equipos de enseñanza, y yo les preguntaría cómo los acompañamos, y yo mismo le voy a responder, y los acompañamos en realidad como pudimos. Los acompañamos como posibilitaron las circunstancias, los acompañamos como nos permitió nuestra propia formación, los acompañamos como lo permitió nuestra propia subjetividad, que también estaba comprometida y afectada, ¿no? Porque nosotros estábamos en la parte de la gestión, pero no estábamos desafectados del contexto del mundo. Entonces, todo lo que pasaba nos afectaba de la misma manera o más, ¿no es cierto?, que a las personas que teníamos que contener. Entonces, contuvimos la verdad que como pudimos. Yo diría que en este nuevo tiempo surgió lo que podríamos llamar la pedagogía de la desterritorialización, ¿no? La pedagogía del desapego, la de la nostalgia, pero la de la nostalgia de aquellos buenos tiempos, ¿no es cierto?, que ya no son ni serán de la misma manera, ¿no? No la nostalgia gratuita que a veces tenemos de aquella escuela que era tan buena, la nuestra, por ahí, ¿no es cierto?, que ahora no lo es. No la nostalgia por algo que desapareció porque los tiempos cambiaron irreversiblemente, sino la nostalgia por algo agradable, por algo que nos convocaba y que de pronto, ¿no es cierto?, vino el desastre y lo sacó. Y en estos contextos, y ahora posiblemente estas palabras que diga no le van a gustar, en estos contextos la gestión no tiene mucho tiempo para el error, ¿no? Uno de los participantes dijo bueno, que no hubo tiempo, y sí, la verdad que no hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para hacernos a la idea de que las cosas habían cambiado, pero tuvimos que avanzar. Y el error a los equipos de gestión en general no se los perdonan mucho. Entonces, en la gestión siguen depositadas de una manera o de otra las expectativas, las esperanzas, las responsabilidades de mediar, de intervenir y de solucionar, ¿no? Entonces, la verdad que fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo en el que a los equipos de gestión también se les pidió que intervinieran y tampoco se les permitió que tuvieran errores en esas intervenciones, ¿no? Eso implica el grado de responsabilidad que asumimos cuando nos hacemos cargo de la gestión. Bueno, y por último me gustaría decir que los contextos que están asociados a las personas, que están asociados al tiempo, que están asociados
a los espacios, pero también están asociados a aquellas huellas o aquellas marcas subjetivas que el exterior nos deja como marcas profundas, ¿no? Entonces a veces ese contexto condiciona, influye en las decisiones que vamos a tomar, incide en esas mismas decisiones y a veces nos provoca mucho dolor, ¿no? Que es lo que provocó, lo que planteó, creo que Silvia en el detalle de estas situaciones. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este contexto tan adverso nos interpela para pensar cómo lo podemos abordar, ¿no? Para maximizar, podríamos decir, nuestra área de incidencia sin desconocer los bordes y los límites que tienen o que tenemos desde la conducción de una escuela, ¿no? Desde la participación o desde la asunción de un rol directivo. Bien, bueno, acá traté con ustedes de configurar este tiempo, ¿no? Y decíamos, nos vamos a ubicar en este primer tiempo de la pandemia que fue justamente el gran cimbronazo que nos llevó a un concepto que vamos a tratar más adelante, que es a reinventar, a recrear el escenario de la escuela. Bien, hasta acá vamos. Bueno, acá hay algunos comentarios. ¿Qué tipo de gestión y docentes se pusieron sobre los hombros? La educación en tiempos de pandemia con escasos recursos fueron tiempos de ver interpeladas nuestras acciones, por supuesto, siempre. Igualmente, cuando nosotros nos sentimos interpelados, no lo hacemos desde la falta de compromiso. Si nos interpelamos con algo es porque lo asumimos como una responsabilidad y también lo asumimos como una necesidad de intervención. Nos responsabilizamos del rol, por eso nos interpelamos. Si no, todo pasaría gratuitamente, ¿no? Y en realidad cuando algo nos problematiza, nos interpela, nos cuestiona, nos obliga a ir por otras decisiones, en realidad es porque estamos asumiendo, primero nos estamos haciendo cargo del rol, ¿no? Como dice Blechmar, y por otro lado, nos estamos haciendo cargo de las responsabilidades que ese rol lleva. Bien, bueno. Perfecto, bueno. Bueno, lo afectivo, acá dice el saludo, el distanciamiento. Sí, ¿no? El tema de, fíjense, Juan Pablo, ya te doy la palabra. Fíjense que las cuestiones más, lo que tiene de particular esta pandemia es que lo más habitual, ¿no? Lo más normal, lo más cotidiano, ¿no es cierto?, se nos arrebató. Entonces tuvimos que hasta pensar los encuentros con otro. Y al otro, en muchos casos, hasta lo advertimos como amenaza, porque nos cuidábamos de no contagiarnos, de estar bien. Entonces salíamos y no nos acercábamos. Fíjense cómo reconfigura todas nuestras representaciones. Sí, Juan Pablo. No, brevemente, nada más para no quitar mucho tiempo. A mí me parece importante señalar una cuestión. Durante todo el tiempo estamos como haciendo un análisis desde lo que hizo la gestión, como si la decisión fuera soberana, y eso no es así. Las gestiones no fueron soberanas. Los equipos directivos tuvieron que acatar normativas, y ahí es donde yo vuelvo a decir la cuestión de la velocidad y la cuestión de la urgencia. Pasamos de un día para el otro a trabajar en la virtualidad por decisión política. Y eso, independientemente de si uno está de acuerdo o no, que creo que es harina de otro costal, es importante señalarlo esto, porque pareciera como que los equipos directivos se tuvieron que hacer cargo de una situación que de algún modo buscaron. Y no es cierto. A mí me parece que es importante marcar eso. Recordemos también que políticamente esto fue una especie de quiebre a nivel nacional, porque los equipos directivos los equipos de gestión nacionales tuvieron una ruptura también política interna con eso. Me parece importante marcarlo, porque si no pareciera como que esto del error, como vos señalás, los equipos directivos se tuvieron que hacer cargo. No, los equipos directivos atajaron penales, hablando mal y pronto, porque tuvieron que hacer frente a una normativa que los trascendía y de la cual nadie le preguntó si era plausible llevar adelante. Y esto es importante, porque
¿qué hubiera pasado? Y esto es una ucronía, pero está bueno pensarlo, si nos hubieran dado un mes para armar las clases. ¿Qué pasa si en vez de mandarnos a trabajar de un día para el otro con los pibes y las pibas, hubiéramos estado un mes armando clases? Alguien puede decir, bueno, eso hubiera sido inviable, no sé, hubiéramos tenido problemas gremiales, bueno, lo que sea, pero digo, ¿no está bueno pensar que si nos piden planificar todo el tiempo la enseñanza, ¿por qué tuvimos que trabajar en la urgencia cuando era lo más urgente planificar? Porque también muchos de los problemas de gestión que tuvimos tuvo que ver con ese desorden que fue impuesto. Lo dejo para pensarlo, porque en realidad es algo que a mí me sigue haciendo ruido, porque además ahora salimos de la virtualidad intempestivamente como entramos. No sé, creo que no hemos aprendido demasiado a lidiar con la urgencia. Mi opinión. Sí, Juan Pablo, ahí, a ver, nosotros no podemos, como vos planteás, no podemos separar la gestión directiva de esta condición que tiene de política, ¿no? Y me parece, en un momento más vamos a trabajar justamente estas dimensiones de política y micropolítica que se juegan en los equipos de gestión. Tampoco podemos desconocer que, como vos decís, que la gestión directiva está enmarcada en otras decisiones más amplias y superiores que uno termina implementando. Yo creo, bueno, ahí jugamos dos cosas, ¿no? Por un lado, y esto también como reflexión, y cada uno de los que están acá asumirán seguramente posturas distintas, me parece que hubo cuestiones, hubo que salir a trabajar en la urgencia, ¿no? Y en esa urgencia empezar a implementar un montón de dispositivos y como dijo una de las compañeras acá, y poner a prueba un montón de cosas y sin saber si iban a tener un buen resultado, si el resultado iba a ser totalmente adverso y distinto de lo que esperábamos. Sí, nos pasó todo eso, indudablemente. Por otro lado, independientemente, y puede ser que acuerden o no, me parece que hay en las gestiones también un grado de autonomías posibles, ¿no? Que pueden permitirnos a veces reencauzar o redefinir o reorientar aquellas decisiones que entendemos que se nos imponen. Me parece que se conjugan estas dos cosas. Yo acuerdo con vos, Juan Pablo, en que en el tiempo de la crisis, en el mayor tiempo de la crisis, y cuando incluso nosotros estábamos sumamente afectados a ver cómo puedo decir, afectados y vinculados con la crisis, porque nosotros no estábamos exentos de ninguna manera, tuvimos que salir a organizar en un tiempo más de urgencias, diría yo. Después vamos a hablar de que el director está entre la urgencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y me parece que acá sí hubo que salir a cubrir la urgencia, y en esa urgencia hubo buenas decisiones, como dijo una de sus compañeras, y hubo otras decisiones que después tuvieron que volver atrás. Sí, y también no podemos desconocer que estamos en un sistema de jerarquías, y que en esas relaciones se teje justamente esta urdimbre política que nos toca como equipos de gestión. Es posible que con un tiempo de espera, que también hay que ver ahí cómo se podría haber realizado, qué consecuencias hubiese tenido, hubiese habido otro tipo de decisiones. No obstante, me parece, y acá también es una opinión personal, y es una mirada de la región 6 particularmente, me parece que los equipos directivos pudieron salir a la palestra con un montón de alternativas que revincularon a los estudiantes con la escuela desde otro lugar y desde otra realidad, y que permitieron que la escuela siga, entre comillas, abierta, ¿no? Pero sí, indudablemente esto que vos estás planteando es
es una realidad. No podemos escindir las decisiones de las escuelas de la órbita política, y ahí cuando hablamos de las órbitas políticas no hablamos solamente de la órbita de la política institucional, sino de las políticas ministeriales y de las políticas nacionales. Indudablemente que es así. Bueno, Juan Pablo, un tema largo para hablar, me parece, para discutir. Bien, bueno. Las claves para pensar el escenario de la pandemia son estas que planteamos recién, el tema de la desorganización, la marca, la bisagra, esta pedagogía que se instala como una desterritorialización. Hola, Daniel. Sí. Hola, Daniel. Soledad. Discúlpame, te habla Sí. Soledad. Sí, Valeria Morón es la que tiene el micrófono abierto y se escucha, se te acopla con vos y se escucha difícil, a ver si lo puede apagar. Valeria. Ahí O está. mutearlo vos. Ahí está, sí, está muteado. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, les decía, estas claves para pensar el escenario son estas que compartimos recién, y que tratan yo las recuperé de una especialista en acompañamientos en tiempos complejos, que es Sandra Arito, y que planteaba a propósito de la enseñanza en la universidad de estas condiciones, ¿no? Y me parecía que esto que afectó también a la universidad, afectó a la escuela secundaria, afectó a la escuela primaria, afectó al nivel inicial, afectó a todos, y que son marcas y que son claves que nos permiten pensar el escenario de la pandemia en la escuela, pero también el escenario de la pandemia en una proyección también social inmediata y social general, ¿no? Bien. Vamos a pasar al segundo momento, porque si no, no nos va a alcanzar. El segundo momento lo vamos a trabajar como estrategia de taller, interrogar la imagen. Acá tenemos dos imágenes. Las imágenes comparten como aspecto común que es una escena en la que un director coordina una reunión, un director o alguien que dirige coordina una reunión, coordina una mesa de trabajo. Entonces yo les voy a pedir que me digan, que compartan de qué se tratará esta reunión que están llevando a cabo, qué relación pueden establecer ustedes entre la persona que dirige y las otras personas, las personas estas con las que comparte el espacio, y que también hipoteticen qué impacto puede tener las decisiones que se tomen en el seno de esta reunión, ¿no? Que puede ser una reunión que nos represente a cada uno de nosotros en el momento de convocar a distintos actores institucionales. Entonces, bueno, hipótesis. Vamos a tratar de hipotetizar con estas imágenes qué es lo que está pasando, qué se está tejiendo en estas reuniones, qué implicancia tiene lo que está pasando en esto que nos muestran las imágenes. Los escucho. Voy a escribir. ¿Qué podrá estar pasando acá? Se podría decir que por el... ¿Puedo hablar, Daniel? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Parecería, por el lenguaje corporal en ambas reuniones, quizás la imagen de arriba hay como ya una tarea iniciada, una convocatoria, una revisión de algo que está pasando, ¿no? O que hay una normativa que revisar o algo que mirar, ¿no? Digo por la referencia al papel, la mirada al papel o a la letra escrita. Y por ahí en la segunda imagen, quizás hay sí alguien guiando más expresamente o más explícitamente, y quizás un trabajo colaborativo de lluvia de ideas o de recuperar opiniones para tomar una decisión, parecería, ¿no? Como dando la palabra o dando el lugar a otros para decidir algo.
entiendo que en ambas hay cuestiones que decidir, ¿no? A la toma de decisión, la toma de posición. Perfecto. Gracias. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te yo escuchamos. diría acuerdos institucionales, pautando acuerdos institucionales, y modalidades de trabajo en este nuevo contexto de bimodalidad, y analizando los recursos con los que cuenta la institución, entre otras cosas. Bien. Perfecto. Bien. Hola. ¿Algo más se les ocurre? Sí. Buenas tardes, soy Karina. A Karina. mí se me ocurre mirando la primera imagen que, bueno, puede ser una reunión institucional, más, por ahí, más relacionada a lo pedagógico, y en la segunda, que veo más personas, me genera así como una reunión multidisciplinaria, ¿no? Como que hay otros actores que son externos a la institución, que bueno, que están trabajando sobre un proyecto. Perfecto. Y les pregunto, externos a la escuela. Bien. Y les pregunto, ¿son escenarios conocidos por ustedes o son escenarios novedosos? Estos que vemos acá. Todos conocidos. Todos conocidos, exactamente. Exactamente, súper conocidos. ¿Vinculados con qué trabajo? ¿Con qué trabajo de ustedes? Jornadas pedagógicas. Jornadas pedagógicas, ¿qué más? Capacitaciones. Capacitaciones. Reunión institucional. Reuniones institucionales, muy bien. Y acá, para los directivos, a ver, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan? ¿Cuál es, a ver, desde qué marcas o desde qué señales los reconocemos a ustedes como directores o como vicedirectores a cargo de la gestión de la escuela? Y que aparecen representadas acá también en los actores presentes en las imágenes, ¿no? Yo voy a visitarlos a la escuela y digo, este es el director de la escuela, este es el vicedirector de la escuela. Pero sin que me lo digan. ¿Por qué lo podré hacer? Por puro prejuicio podríamos indicar a la mujer que está, no sé, encabezando en la punta de la mesa en la foto superior, y al hombre de pie ahí, pero es por puro prejuicio, porque capaz que está el chango dando una explicación y le tocó pararse. Pero claro, es puro prejuicio. Pero el prejuicio es lo que nos va a llevar a decir seguramente que la señora que está en la punta de la mesa es la directora y que el señor que está parado es el director. El mismo prejuicio, porque el prejuicio lo construimos sobre determinadas tradiciones, ¿no es cierto? El prejuicio nunca es gratuito, está bien. Entonces, fíjense, ahí con lo que trae Juan Pablo, tal vez desde el prejuicio, ¿no es cierto? Pero un prejuicio ligado al conocimiento de determinadas marcas, señales, disposiciones, podemos ubicar qué está haciendo cada persona, ¿no? Podemos reconocer quién está dirigiendo la reunión. Hay determinadas marcas, posicionamientos, miradas, marcas que están indicando una dirección posible, ¿no? O alguien que está dirigiendo esta reunión. Muy bien. Estas presunciones, Juan Pablo, te pregunto a vos, ¿estas presunciones se dan en la escuela? Yo entro a la escuela y digo, vos sos el director, vos sos el vicedirector, vos sos un profe. ¿Qué marcas nos permiten hacer esos reconocimientos? Sí, entiendo que sí, perdón, me perdí, me descalabré cuando vi que se había apagado el micrófono. ¿Qué marcas me podrían indicar estas cuestiones? Que vos sos el director de la escuela, por ejemplo. ¿Vos sos director de escuela? Decía en el chat, no, vice ahora, pero medio de vice, y ahí decía una compañera al momento de tomar la voz, su disposición corporal, ese tipo de cuestiones.
También tiene que ver con esto de las jerarquías, porque bueno, las instituciones educativas tienen una jerarquía bien marcada y en general los equipos directivos uno se da cuenta por cómo se desplazan adentro del espacio, ¿no? Digamos, tienen otro modo, tienen un espacio físico determinado, marcado, distinto del resto del colectivo docente. Digo, en general el equipo directivo no está en la sala de profes. Es razonable que yo voy ahí, no voy a encontrar a la directora, al director, al vice, a la vice, los voy a encontrar en un despacho, así que también hasta la disposición geográfica de dónde están las cosas nos sirve para indicar. Digo, no es casual Bien, que sí, la disposición de las fotografías la persona en la extremo. Claro, Perdón, te decía ahí hay esto, ahí vos estás jugando con una representación desde lo visible, pero también estás, ahí traes un concepto que es súper interesante que lo pueden llevar como para trabajar lo que es el tema de la geografía de la escuela, ¿no? La escuela tiene una geografía particular, esto que vos decís. En el despacho encontramos a ciertas personas, en la sala de profesores a ciertas personas, en los pasillos a ciertas personas, en las aulas a ciertas personas. Hay una geografía y un espacio distribuido, y un espacio que está distribuido no gratuitamente, está distribuido en función, valga la redundancia, de las funciones que ejercemos dentro de la institución escolar. Y hay determinadas marcas, determinadas disposiciones, acá alguien habló de la voz, de la posición física en el chat, tomar la voz, disposición corporal, que nos hablan de la gestión, dirección, vicedirección. Si entramos a una institución, inclusive sin que nadie nos diga nada, podríamos reconocer a quienes forman parte del equipo directivo, ¿no? Estas marcas, este ideario, estas representaciones, esta geografía de la institución escolar, ¿no es cierto?, que también son indicadores del equipo de gestión. Lo que nos marca inicialmente, antes de pasar a un análisis teórico particular, lo que nos marca que los equipos directivos marcan improntas, marcan posicionamientos, marcan disposiciones, ¿no es cierto?, no solo y marcan autoridad también, ¿no? No solo desde el reconocimiento del cargo. A un director no lo reconocemos director, o a un vicedirector no lo reconocemos vicedirector porque es vicedirector o porque es director solamente. Lo reconocemos por un montón de otras condiciones que le confieren autoridad. No sé si están de acuerdo con esto, pero le confieren una autoridad que implica el reconocimiento. Un director es director por la legalidad, porque llegó hasta ahí y porque alguien lo designó director o vicedirector, pero también es director o vicedirector por el reconocimiento de la autoridad que ejerce en el entramado de la escuela, ¿no? Y eso me parece que es importante como para poder pensar, y era el punto al que íbamos en estas imágenes, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un director? Lo reconocemos por esto, que es bien gráfico, que es bien visible, que es bien observable, pero también hay una cantidad, ¿no es cierto?, de decisiones, de reconocimientos, de entramados dentro de la escuela que nos permiten reconocerlo como autoridad. Y a partir de esto... Sí, Soledad. Soledad. Te escucho atentamente. Escuchando al compañero y un poco lo que vos estabas diciendo, digo, qué distinto que va siendo entre niveles también esto de la autoridad, ¿no es cierto? Porque si yo soy supervisora, cuando entro a las escuelas y si entro a una reunión, a una sala de maestros, los directores están compartiendo el inicio con esos maestros, casi a diario cuando sus tareas se lo permiten, pero y no reconozco al director entre sus compañeros, lo reconozco porque lo conozco, ¿no es cierto? Pero si yo me tuvieras que decir esto de la... porque es una conversación par a par, y me parece que esto pasa mucho en nivel inicial, no sé cómo serán los otros niveles, pero escuchando a Juan, me parece que era el chico que... A Juan Pablo, que había hablado antes, sí está marcada la autoridad, pero desde una construcción conjunta. No sé si se entiende a dónde voy. No es esto de que el director está aparte en su despacho y los docentes. Yo he visto a los directores a la par de los equipos docentes. No sé si pasa en todos los niveles, pero sí lo destaco del nivel inicial porque es así. Sí, Soledad, bueno, yo superviso secundaria.
Y a veces entro a algunas escuelas y uno ve esta distribución, ¿no es cierto?, más visible, geográfica, le voy a llamar, o sea, que use ese término, y que a vos te permite reconocer al director, sí, primero porque lo conoces, después porque tiene reconocimiento, pero el director está en la sala de profes, o está compartiendo el trabajo con los colegas, o está dentro del aula, no haciendo observaciones formales, sino acompañando. Me parece que tiene que ver con las constituciones de las escuelas, con la forma de gobierno que un director va construyendo. Yo sí creo, y fervientemente voy a decir, en la idea de que la autoridad del director y del vicedirector parte también y del supervisor, ya que estamos en este lugar, parte también del reconocimiento del otro, ¿no? Porque nosotros podemos ostentar los cargos que querramos, podemos ostentar los títulos que querramos y que tengamos, pero si del otro lado no se reconoce ni la autoridad ni la formación, estamos en problemas, ¿no? Nos pasa, comparto esto y avanzo un poquito más, comparto escuelas en que hay vicedirectores que no son reconocidos, ¿no? Y en esa falta de reconocimiento no se les pregunta, se va directamente al director, o si el director no es reconocido se va al supervisor. Entonces ahí me parece como esta legalidad y este reconocimiento, ¿no es cierto?, que van como a la par. Legalmente bueno, vos Sole sos supervisora, yo soy supervisor, pero también hay una mirada del otro que tiene que ver con el reconocimiento que nos, voy a repetir la palabra, no me sale otra en este momento, que nos reconocen como supervisores, o que nos reconocen como directores, o que nos reconocen, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de la autoridad, más allá de lo que diga una disposición de designación, ¿no? Entonces, me parece que es el mejor regalo para un director, ¿no? Que tener el reconocimiento y saber que cuando un director plantea cosas, lo escuchan, o un supervisor plantea cosas, lo escuchan porque está posicionado, no sé, en cuestiones teóricas o epistemológicas, tiene lugares de donde agarrarse, ¿no? Para poder decir, y que lo que dice tiene legitimidad por eso, no porque es director, tiene legitimidad porque dice desde un lugar de conocimiento, de saber, de una sabiduría que de una sabiduría que no tiene que ver solo con los viejos, y hablo por mí, no me ven, pero ya soy grande, sino de una sabiduría que se teje, ¿no es cierto?, en el cotidiano escolar, ¿no? Yo sé la escuela, conozco la escuela porque la transito. Me parece que eso también hace a un director y un vicedirector, recorrer la escuela. Nosotros sí, a veces, solo entramos a una escuela y tenés directores que están en su despacho y no los corres de ahí, y creo que eso se da para todos los niveles, ¿no? Y otros directores que la escuela la caminan las 6 horas que están adentro, ¿no? O las 10 horas que están adentro, o las 12 horas que están adentro. La caminan, la recorren, y vos preguntás a un alumno y lo conocen, y preguntás un problema y están al tanto, y ver qué pasa en aquel aula, ¿no? Y bueno, me parece que eso sí nos reconstituye como equipos de gestión, nos dan, me parece, legitimidad. Ahí me salió la palabra. No solo legalidad, sino también legitimidad. Me parece que la construimos por ahí desde ese lugar. Sole, espero que acuerdes con este planteo. Bueno, chicos, avanzamos un poquito más porque ya no nos va a dar el tiempo. Bueno, por otro lado, quiero traerles a Graciela Frigerio, que hace un enfoque interesante sobre lo que es la escuela, y yo lo traigo o lo vinculo con lo que es el quehacer directivo o la gestión directiva. Graciela Frigerio dice que las escuelas tienen como condición la resistencia, ¿no? Resisten a un montón de embates, resisten a un montón de situaciones, resisten a un montón de complejidades. Y quiero tomar estos 3 conceptos o estas tres claves para pensar la gestión directiva, ¿no? Una gestión directiva, director, vicedirector, supervisor, ya que estamos acá también compartiendo el espacio, asociados a estos 3 verbitos. Yo soy de lengua, así que a estos 3 verbos: resistir, interrumpir e inaugurar, ¿no? Que me parece que son como
tres palabras que se contraponen fundamentalmente a la idea de que no hay, o al pensamiento de que no hay condiciones para hacer cosas, ¿no? Resistir, interrumpir e inaugurar oponen acción a parálisis, me parece, ¿no? Y que eso es sumamente interesante. A mí me gustaría, en el breve tiempo que nos queda, preguntarles, por lo menos un aporte, decir, ¿a qué resistimos los equipos de gestión? ¿Resistir a qué? Desde la gestión. ¿A qué se les ocurre que resistimos? Hay un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? A todo a veces la presión que se pone sobre nosotros y nosotras en las decisiones que a veces hay que tomar, y sobre todo en estos tiempos, como veníamos charlando, de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tantos sentimientos que algunos compañeros y compañeras mencionaron, de angustia, de desolación. Creo que estamos resistiendo un poco a eso porque, bueno, vivimos lo mismo que han vivido las familias, que han vivido los estudiantes, que viven los docentes, y estamos en una posición en la cual a veces hay que tomar decisiones y elegir un camino dentro de tantas piedras que hay en el medio. Pero bueno, creo que también todos elegimos la posición en la que estamos porque tenemos ganas de seguir resistiendo de alguna forma. Gracias, Valeria. Re importante lo que decís. Sí, resistimos a las presiones que pesan. Yo puse a las presiones que pesan sobre nuestros hombros, que son muchas. Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en tanto funcionarios públicos, pero también las presiones que nos vienen de las familias, las presiones que nos vienen desde los estudiantes, las presiones que nos vienen desde los equipos de enseñanza, ¿no? Hay un montón de presiones que muchas veces también están vinculadas con las expectativas, que muchas veces están vinculadas con esta idea de la gestión como gobierno, y que pesan sobre nuestros hombros, pero rescato esto que vos decís, nadie ocupa el lugar que no quiere ocupar, ¿no? Me parece que si estamos acá es porque creemos en algo, porque tenemos una visión de algo, porque tenemos un proyecto si no, no estaríamos, si no nos quedamos en el aula. Creo que cuando asumimos, no sé, la vicedirección, la dirección, la supervisión, la hacemos porque asumimos con ella todas las responsabilidades que el rol nos trae. Yo acuerdo plenamente en este planteo que haces, Valeria. ¿Algo más resistimos, les parece? Resistimos en el sentido también de pararnos y de ir en contra de cosas, ¿no? Al desánimo. Bueno, a perder el estado de ánimo. Bien, perfecto, resistimos al desánimo. Ahí yo les dije, Juan Pablo, que en algún momento que nos convertíamos en contenedores subjetivos. Sí, el desánimo propio y el del otro. Resistimos también a eso, porque el desánimo no es solamente el nuestro a veces, ¿no? Que estamos, el desánimo, el cansancio, sino que también tenemos que resistir al desánimo de los otros. Resistir para avanzar. Piensen que cuando Frigerio trae estas acciones, dice, son acciones que no nos ponen en el lado de la parálisis. No resistimos para pararnos, resistimos para hacer, ¿no? Bueno, ¿qué interrumpimos? ¿Qué les parece a ustedes que interrumpimos desde la gestión? ¿Interrumpimos algo o no interrumpimos nada? Yo no sé si la palabra es... No sabría cómo responder. Interrumpir algo, claro, sí, no sé qué interrumpiríamos. No sé, no se me ocurre, por eso medio me... Te ayudo con el silencio incómodo, pero no para nada más. Con respecto al resistir, sí. ¿Puedo decir algo? Dale. Por ahí recuperando las ideas de inicio, que resistimos un poco el contexto también, ¿no? Porque en función de todo lo que sucedió con la pandemia y que la educación estuvo
como a la sombra de las decisiones sanitarias y ejecutando, digamos, desde lo que se decidía en otros ámbitos de la agenda política, creo que los directores ahí no tuvieron ni oportunidad de decir ni mu, ¿no? Había que resistir. Resistir y hacer. Sí. Vale. Sí, voy a ir por el interrumpir. En realidad, cuando Frigerio habla del interrumpir, cuando habla de resistir, dice, resistimos, por ejemplo, a que la desigualdad no habilite y deshabilite, ¿no? Que habilite a unos pocos y que inhabilite a otros muchos que no están en condiciones. Resistimos, por ejemplo, a la imposibilidad de que un montón de estudiantes queden afuera porque no tenían ni dispositivos, ni accesos, ni materiales para aprender en este tiempo de crisis. Ella no, estoy haciendo esta asociación libremente, ella no plantea porque no está enmarcado en este tiempo de crisis. Pero cuando habla de interrumpirse, interrumpimos, por ejemplo, para que no siga pasando lo mismo, ¿sí? Si lo queremos llevar al tiempo de pandemia, nosotros decimos, interrumpimos un tiempo, interrumpimos un modo de gestionar para poder pensar en otro. Interrumpir en ese sentido. Pensemos que son verbos que nos ponen en acción. Entonces es interrumpir, parar algo porque no está bien, parar algo porque ya no va más, parar algo porque quedó viejo, porque quedó en desuso, para avanzar sobre otros modelos o sobre otras posibilidades. Bueno, y el otro sí, me parece que es más amigable para nuestros tiempos, inaugurar. ¿Qué inauguramos? ¿Qué les parece a ustedes que podemos inaugurar? Nuevos canales de comunicación. Por ejemplo, buenísimo, nuevos canales de comunicación. ¿Qué más? Yo digo que inauguramos nuevas escuelas luego de toda esta pandemia que hemos vivido. Durante la pandemia, estas escuelas que los equipos de gestión convirtieron en escuelas virtuales, y fue gracias a los equipos de gestión que se llevaron adelante. Y luego con la vuelta es esto de inaugurar estas escuelas tan raras, primero con 7 chicos, después con 15, después con 10, sacábamos 2, poníamos, íbamos inaugurando. Creo que fue todo un año de inauguración, por lo pronto, y el anterior era una inauguración más forzada. Este año yo vi a los equipos de gestión comprometidos en su tarea, al igual que el año pasado, ¿no es cierto? No es que, pero en esto de que querer ver que la escuela vuelva a latir, ¿no? Entre sus paredes y no desde la virtualidad. Sí, me parece, yo me quedo con esta idea sobre la que decías de inauguramos una nueva escuela, me parece. Sí, vale. No, que inauguramos protocolos, digo, ¿no? Como para resumir. Un montón de protocolos, claro, sí. Me pareció raro que al principio no aparezca la palabra protocolo, porque nos marcó, pero me parece como a fuego, ¿no? Todo fue protocolo. Había que hacer protocolo. La queremos decir más por eso, Daniel. Queremos irnos de la palabra, pero sí, el protocolo... Lo que pasa es que el protocolo... Sí. Que inauguramos nuevas posibilidades. En mi caso, que trabajo con adultos, nuevas posibilidades. Ajá. En el caso de los estudiantes adultos que no pueden asistir regularmente, lo de una bimodalidad con encuentros virtuales los favoreció un montón. Así que perfecto. Sí, y estamos habilitando una modalidad híbrida, ¿no es cierto? Bueno, cada región y cada situación tienen sus particularidades, pero me parece que estamos inaugurando todo el tiempo, ¿no? Inauguramos protocolos, inauguramos burbujas, inauguramos una escuela distinta, inauguramos espacios, geografías, inauguramos todo el tiempo. Me parece que es como un tiempo, me parece que, por eso al principio decía, sorpresivamente no aparecieron palabras que denoten pesimismo, ¿no? Me parece que las palabras que aparecieron se afiliaron por el lado de la proactividad, ¿no? Del hacer, de la continuidad. Juan Pablo, creo que había levantado la mano. Sí. ¿Puede ser algo? Sí. Miriam. Sí. Puede ser inauguramos nuevas herramientas y nueva estrategia en la bimodalidad. Bimodalidad. Perfecto, sí, claro que sí.
Tal cual, estrategias distintas. Sí, ¿quién más? Sí, yo también agregaría de inaugurar los nuevos espacios de las intimidades de las familias, ¿no? Cuando empezamos con la virtualidad, esas familias que empezamos a ver el lugar íntimo, ¿no? De la casa, el lugar donde podíamos ver a los nenes, ¿no? Así que bueno, yo creo que también eso sería uno de los conceptos de inaugurar, las intimidades de las familias. Sí, la intimidad quedó, bueno, vieron que las nuevas tecnologías, ya voy, Juan Pablo, perdóname. Sí, por supuesto. Me parece que vieron que las nuevas tecnologías ponen en jaque a veces esta condición de la intimidad, ¿no? Son intimidades también distintas. Pero la pandemia nos llevó a entrar en los territorios más privados, en el territorio de la casa. Y me parece que ahí también hubo inauguraciones potentes, voy a decir. No las quiero clasificar ni buenas ni malas, cada uno sabrá lo que pasó. Pero por eso esto de inaugurar nuevas territorialidades, ¿no? Nuevos territorios donde lo privado y lo público se vincularon con propósitos pedagógicos, voy a decir. Después cada uno verá en las cosas que le tocó trabajar si esas vinculaciones fueron las más positivas o las mejores. Juan Pablo, ya te doy la palabra, Valeria. Gracias. Yo simplemente me parece que también está bueno decir que inauguramos un nuevo modo de ver la currícula, ¿no? En todos los niveles. Y además un nuevo modo de ver el enseñar y el aprender. Porque terminamos discutiendo que había cosas que tenían que pasar en lo presencial porque si no, no acontecían, algo que se rompió tremendamente, y de pronto también recuperar aquello que necesariamente tiene que pasar en lo presencial, ¿no? La gestión docente, el equipo directivo ya no como una mera cuestión administrativa, sino también con todas estas otras características que señalaban al principio las compañeras y vos, y los compañeros. Me parece que eso también se inaugura, porque es una reinauguración, si se quiere, ¿no? Algo que siempre veníamos hablando de lo teórico, pero de pronto ahora se hace carne. ¿Y qué sobrevivirá? A mí me queda la pregunta esa, ¿no? ¿Qué va a sobrevivir de todo esto que aprendimos y que está bueno y que quizás se pierda porque la presencialidad también irrumpe intempestivamente? Sí, Juan Pablo, ahí, esta es la segunda vez que planteas eso, que a mí me parece que es re interesante. Pensar que la virtualidad irrumpió y ahora irrumpe la presencialidad. También en procesos de acción inmediata, ¿no? Ahora tenemos que pensar que vamos a tener que tenemos a todos los estudiantes en el aula otra vez. Me parece que sí en un tiempo distinto, me parece que esa presencialidad también es nueva y también se inaugura, porque tiene que ver con la mirada del otro. No dejamos todavía me parece, todavía no hemos dejado de mirar al otro como amenaza. Yo les decía en algún momento, en el tiempo de pandemia miramos al otro como el enemigo, como el que nos podía traer la enfermedad. Y el otro todavía sigue siendo la amenaza. Entonces, esa presencialidad también se inaugura porque me parece que es distinto. Y ya lo trajiste, Juan Pablo, por segunda vez, y me parece que es re importante para pensarlo. Yo iba a cerrar con que pensemos una nueva agenda, no nos va a dar el tiempo, pero me parece que salimos de una agenda en el 2020, entramos en una agenda distinta en el 2020 en marzo, y ahora tenemos que tejer una nueva agenda en el 2021, porque la presencialidad se presenta como un desafío y como una construcción y como una inauguración. Valeria. Retomando por ahí un poco la pregunta que hizo recién Juan Pablo, esto de qué va a quedar, ¿no? Que rescatamos de lo que hicimos, es el tema este de inaugurarnos a nosotros mismos, ¿no? En una nueva realidad, y con todo esto que mencionábamos en la inauguración, en resistir, en interrumpir, creo que una nueva creación de nosotros mismos que bueno, esperemos que responda a la pregunta de Juan Pablo, que nos lleve a cambiar para bien. Todos esperamos eso, sí. Esperamos que esta nueva presencialidad nos traiga
esperamos en realidad haber aprendido de lo que tenemos que transitar. Ojalá, como educadores, como equipos de gestión y también me parece como humanidad, ¿no? Porque creo que nos desafió y nos puso en cuestionamiento desde todos los lugares, no solo como supervisores o directores o profes, sino como personas, como papás, como mamás, como, no sé, creo que en todas las dimensiones nos ha afectado. Entonces, reconstruir el tiempo, ¿no? Me parece que va a ser un gran desafío. Chicos, avanzo un poquito más para ir cerrando. Bueno, la idea era trabajar con la gestión. ¿Qué implica gestionar? Que ya ha salido. Han salido varias ideas que me gustaría como retomarlas para ir cerrando, ¿no? Por un lado salió esta idea de, o podemos pensar en términos de Marturet, la gestión primero como una administración, ¿no? Gestionar es administrar. También podemos decir que gestionar es liderar, ¿no? Y también podemos decir que gestionar es gobernar, que es lo que más o menos hemos tratado de esbozar en este encuentro. Gestionar, si pensamos que gestionar es administrar, nos estamos posicionando en el paradigma administrativo, ¿no? El buen director ahí es el que puede organizar eficazmente el día a día de la institución y administrar los recursos que el Estado pone a disposición. Es un buen administrador. Seguramente sentado en su escritorio, viendo los números de dinero que ingresa, de bienes que ingresan, la distribución de esos bienes y un buen uso de los mismos, ¿no? Y me parece que la gestión ahí se queda. Es un recorte de la gestión, ¿no? Un recorte del significado pleno que la gestión tiene. La otra es liderar, ¿no? El director como líder o el vicedirector como líder, que nos posiciona en un paradigma más eficientista, si se quiere, y podríamos decir que esta mirada del líder, director líder, proviene del ámbito empresarial, ¿no? Quien asume este modo de gestión actúa como quien lidera un proceso, como un animador permanente que aplica estrategias adecuadas y que trata de provocar innovaciones permanentemente, ¿no? Y que las rutinas lo cansan y que las rutinas no dejan se valoran negativamente, ¿no? Y acá yo preguntaba y preguntaría, para que se lleven la pregunta, ¿cuál es la relevancia de las rutinas en las escuelas? ¿Qué nos permiten construir las rutinas? O si esas rutinas son necesarias. El líder va en contra de las rutinas, ¿no? Porque todo tiene que cambiar permanentemente. Lo viejo, lo que está instalado ya no sirve. Y el propósito fundamental de este modelo de gestión es que la escuela tenga éxito y reconocimiento, porque es una empresa, ¿no? Y el estudiante está mirado en términos empresariales también. Y el trabajo del docente también está pensado en términos empresariales. Y la otra, que es donde, por lo que hemos dicho acá, quienes han participado, gestionar es gobernar, ¿no? Porque ahí nos posiciona en un enfoque situacional de la gestión. El director es quien puede leer, quien puede abordar y quien puede crear los cambios necesarios para gestionar y conducir los problemas cotidianos y también los problemas no cotidianos de la escuela. Es quien puede leer el cotidiano de la escuela, ¿no? Es quien puede intervenir en la singularidad de las escuelas. Y desde el lugar del director como quien gobierna, podemos decir que puede leer la incertidumbre, ¿no? Que puede leer la pregunta, que puede leer el cuestionamiento, y que las certezas es lo menos frecuente. Entonces, a partir de esta incertidumbre que genera nuevas respuestas y de estas certezas que se pueden recuperar en el trabajo habitual, genera transformaciones en la escuela que gobierna, en la escuela que dirige. Bien. Y la idea era, como Juan Pablo planteó varias veces, la nueva presencialidad nos lleva a una nueva agenda, nos lleva a pensar un tiempo distinto,
Y por ahí también en los embates de la urgencia tenemos que empezar a construir este nuevo tiempo, ¿no? Salimos de esa virtualidad y de esa educación remota, y ahora tenemos que pensar que tenemos a todos los chicos sentados en el aula, ¿no? Y bueno, implica un tiempo distinto porque es una presencialidad que no es la que era. Entonces, eso nos va a obligar a pensar una agenda distinta. Y yo quería invitarlos a que por lo menos planteemos algunas cuestiones de la agenda. El tiempo no nos da, pero más o menos tiene que ver con las cosas que vinieron diciendo, ¿no? Una agenda que va a revisitar las fortalezas que la escuela construyó antes y que construyó durante la pandemia, ¿no? Como dijeron ustedes, de la pandemia en realidad, esto que fue un desafío y que nos dio inseguridad y que nos provocó desorganización y que nos provocó miedo y que nos provocó desolación, me parece que también nos provocó conocimientos, nos fortaleció en un montón de aspectos, nos permitió aprender, ¿no? Y me parece que a partir de eso vamos a poder crear esta nueva agenda. Bueno, y sí me gustaría que me digan si hay algo que se llevan de este taller, si en algo a ver, si hay algo que pueden rescatar como positivo para poder pensar la gestión, y bueno, qué cosas quedaron pendientes, que seguramente fueron muchas en función del tiempo que tuvimos, ¿no? No sé, si alguien quiere decir qué se llevó y qué le quedó pendiente, estaría bueno para que lo compartamos. Daniel, buenas Sí. tardes. Hola, Diana. Mientras los profes están pensando en esto que le planteaste, disculpas porque recién pude conectarme, tenía problema con, no sé, parece con el Zoom, pero bueno, agradecerte porque hoy estás representando al Ministerio de Educación, porque desde un primer momento dijiste sí en estar en este taller, y con toda tu trayectoria y formación profesional, seguramente que lo has hecho muy bien. Quisiera compartir, aunque sea 2 minutitos, y hablar sobre tu formación profesional, porque me parece que es muy importante desde dónde te pensás la gestión directiva. Daniel Aramburu es profesor en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, diplomado en Ciencias Sociales con mención en el Constructivismo y Educación Flaxo Argentina. Es profesor ordinario de la Universidad Patagonia de San Juan Bosco en el área de la didáctica específica, de la lengua y la literatura, y en el área de la práctica docente en el mismo campo disciplinario. Profesor concursado en el Instituto Superior de Formación Docente 806, en el área curricular Lectura y Escritura Académica. Es supervisor técnico de educación secundaria en la región Sexta, participó en cursos, seminarios, talleres, como asistente, ponente y disertante, en el campo de la formación específica, como también en el campo de la formación didáctico-pedagógica. Integrante del Comité Científico, Académico, de Eventos de Extensión Universitario, integrante de Comisión de Evaluación para cargo docente en el ámbito universitario. Cuenta con publicaciones en el marco de la participación en seminarios y encuentros nacionales e internacionales relacionados en el campo de la didáctica. Qué extenso tu currículum, Dani. Integrante del equipo de escritura y corrección del diseño curricular provincial para el nivel secundario, integrante del equipo de escritura del diseño curricular del profesorado de lengua y literatura del Instituto Superior 807, y bueno, con todo esto, Dani, un honor tenerte con nosotros. Bueno, gracias, Diana. Yo justamente estábamos planteando en algunos de los momentos que a veces los cargos y los títulos cobran sentido a partir del reconocimiento, ¿no? del reconocimiento del trabajo. Bueno, ojalá que en el encuentro que tuvimos, que fue bastante rápido porque hubo varias complicaciones al principio, sobre todo, hayamos podido hacer una construcción de lo que motivó el taller, que es pensar la gestión directiva en tiempos de pandemia. Yo la verdad que deseo profundamente que haya sido por lo menos un aporte para pensarlo, ¿no?
entendiendo que hay una cantidad de marcos teóricos que sostienen el pensamiento de la gestión directiva, un montón de marcos teóricos que me hubiesen gustado por lo menos presentar y que el tiempo no lo ha permitido, pero por eso esta idea de ver, de que puedan compartir si se llevan algo de este taller, si han podido repensar algo en este poquito tiempo que nos reunimos, sería importante como para pensar en alguna alternativa de trabajo posterior. Esa es la idea, Diana, y gracias por la presentación. Bueno, y también recordarles a todos los participantes que el material que Daniel va a compartir un material, el mismo será enviado por la organización del Congreso días posteriores, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir si se lleva algo de este taller? Una palabrita, estaría bien. Te fuimos escribiendo, Dani, en el chat. Ah, perdón, yo no, ahí Experiencia está. de los colegas. Ah, bien, bueno. Bueno, Ganas te leo si querés, Daniel, lo que dice. Sí, mejor, sí. Bueno, a ver, vamos por acá. Dice, Andrea González, me llevo la posibilidad de seguir reflexionando y repensar la gestión directiva con todos los aportes dados. Gracias, Daniel. Bueno. Mariana Pérez nos dice, enorme posibilidad de escucharte. Me costó ingresar por esta plataforma. Me llevo lo mejor, pensar la gestión en este tiempo. Después Claudia Sandoval nos dice, me llevo la importancia de recorrer la escuela, ¿sí? Y chat anteriores. Bueno, o sea, muy bueno, Dani. Voy mirando los que fueron quedando porque mi ingreso fue tarde, ¿sí? Está bien. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haber participado del taller, una participación súper activa. Me parece que con posicionamientos personales y profesionales súper claros, que me parece que es lo interesante de la gestión, ¿no? Del lugar que ocupemos en el marco de la gestión, desde la vicedirección, la dirección, la supervisión. Me parece que esta posibilidad de hacer explícitos puntos de vista distintos, de ponerlos en discusión, de ponerlos sobre la mesa, de tratar de establecer acuerdos o no, porque a veces los puntos están como bastante alejados y es imposible, pero sí propiciar instancias de trabajo respetuoso me parece que es una linda manera de habilitar la gestión directiva, ¿no? Y creo que desde ahí la pensamos quienes asumimos la responsabilidad de gestionar. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo, la participación, el interés y el entusiasmo con que participaron también. Y bueno, y me despido porque ya es la hora de cierre del taller. Bueno, ¿no? te agradecen seguramente todos, tienen... Daniel. Dale. Sí, te agradecen todo, te dice que fuiste muy claro, muy concreto en tu exposición. Y antes de finalizar, quisiera informar que si hay consultas sobre el Congreso, solicitamos que escriban al correo consultascongreso@educacionvirtualchubut.edu.ar. También los invitamos a que los talleres que se realicen, les decimos que los talleres que se realicen por Meet serán grabados y subidos al canal del YouTube del Ministerio de Educación unos días después de finalizado el Congreso. ¿Sí? Y bueno, con esto nos despedimos, Daniel, te agradecemos y agradecemos a todos los que han participado en este taller. Esperamos que haya sido útil pensar en este nuevo paradigma de la gestión directiva. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.